Dispersión determinante de la abundancia. En comparación con el nacimiento y la muerte, relativamente pocos estudios han examinado el papel de la dispersión en la determinación de la abundancia de poblaciones. Sin embargo, los estudios que han examinado detenidamente la dispersión han tendido a confirmar su importancia. En una investigación intensiva a largo plazo de una población de carboneros comunes, Parus major, cerca de Oxford, Reino Unido, se observó que el 57% de las aves reproductoras eran inmigrantes en lugar de nacidas en la población. Y en una población del escarabajo de la papa de Colorado, Leptinotarsa deselineata, en Canadá, la tasa de migración promedio de adultos recién emergidos fue del 97%. Esto hace que la rápida propagación del escarabajo en Europa a mediados del siglo pasado sea fácil de entender. En esta imagen vemos la propagación de este escarabajo en Europa de 1922 a 1964. Como se puede apreciar, fue bastante rápida. De hecho, la mayoría de las poblaciones se ven más afectadas por la inmigración y la emigración de lo que comúnmente uno se imagina. Dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, más del 40% de los residentes estadounidenses, es decir, más de 100 millones de personas, pueden rastrear sus raíces hasta los 12 millones de inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos a través del puerto de Ellis Island desde 1870 hasta 1920. De hecho, a menudo el papel más importante que juega la dispersión en una población es, en primer lugar, llevar a los organismos ahí. Por ejemplo, se estudió la invasión de 116 parches de vegetación de brezales de tierras bajas en el sur de Inglaterra por especies de matorrales y árboles para el periodo de 1978 a 1987. Vemos la invasión, es decir, el aumento de la abundancia de la mayoría de los 116 parches brezales por especies de matorrales y árboles. Los factores más importantes que explican estas invasiones fueron las que describían la abundancia de especies de matorrales y árboles en la vegetación que bordea los brezales. Las invasiones y por lo tanto la dinámica posterior de los parches estaban siendo impulsadas por actos iniciadores de dispersión. Una fuerza clave que provoca la dispersión es la competencia más intensa que sufren los individuos hacinados y la interferencia directa entre dichos individuos, incluso en ausencia de escasez de recursos. Por lo tanto, con frecuencia observamos que las tasas más altas de dispersión se producen lejos de los parches más poblados. La dispersión emigratoria suele depender de la densidad. En estos gráficos vemos lo anterior. En el inciso A, se muestra que las tasas de dispersión de las larvas de mosca negra recién nacidas, Simulium vittatum, aumentaron al aumentar la densidad. En el inciso B, vemos que el porcentaje de machos juveniles de gansos percebes, Branteleucopsis, que se dispersan desde las colonias reproductoras en las islas del mar Báltico hasta los lugares de reproducción no natales, aumentó a medida que aumentaba la densidad. Por otro lado, tal dispersión dependiente de la densidad no es de ninguna manera una regla general, y en algunos casos se observa el patrón inverso, es decir, la mayor parte de la dispersión en las densidades más bajas. Esta dependencia de la densidad inversa es un patrón que a menudo se atribuye a evitar la consanguinidad entre individuos cercanos
individuos relacionados y la menor aptitud de la descendencia que resultaría. En promedio, a bajas densidades, es probable que una alta proporción de los individuos con los que se crece sean parientes cercanos. Además, los inmigrantes y emigrantes no solo influyen en el número de una población, sino que también pueden afectar su composición. Los dispersores suelen ser los jóvenes y los machos suelen moverse más que las hembras. En la dispersión de mamíferos, por ejemplo, los prejuicios de edad y sexo y las fuerzas de evitación de la endogamia y la evitación de la competencia pueden estar todos íntimamente vinculados. Así, en un experimento con topillos de cola gris, Microtus canicaudus, el 87% de los machos juveniles y el 34% de las hembras juveniles se dispersaron dentro de las 4 semanas posteriores a la captura inicial a bajas densidades, pero solo el 16% y 12% respectivamente se dispersaron a bajas densidades. Hubo una dispersión masiva de individuos jóvenes. Esto fue particularmente pronunciado en los machos, y las tasas especialmente altas en densidades bajas argumentan a favor de la evitación de la endogamia como una fuerza importante que configura el patrón.